I want to do that one again. Hola a todos, soy Alejandra de Dilo en Inglés y hoy día les traemos un nuevo video con respecto a la pronunciación. Hoy queremos hablarles sobre el ritmo natural del idioma inglés, que es distinto al ritmo natural del idioma español. Y si recuerdan en un video anterior, el schwa, les comentaba que el ritmo de inglés se hace en base a sílabas acentuadas y no acentuadas, o las que llevan énfasis y las que no llevan énfasis. Entonces la distancia, generalmente la distancia entre una sílaba que lleva acento es igual y otra que lleva acento es igual. Y nosotros entre medio las sílabas que no llevan acento tenemos que acomodarlas para poder lograr dar con ese ritmo. Y también, si recuerdan, yo les comentaba que nosotros conocemos a algunas personas, también hemos escuchado a personas en la calle hablando inglés, pero con un ritmo español. Y eso, lo que pasa con eso es que a una persona nativa suena raro de partida, pero también nosotros desconocemos cuáles palabras son importantes para esa persona, porque nosotras le damos énfasis a las palabras en nuestras oraciones que llevan mayor información o que llevan mayor información con respecto a nuestra intención. Entonces, si todas las palabras llevan el mismo acento, llevan el mismo énfasis, nosotros no vamos a ver cuál palabra es importante para ustedes. Y por eso es importante modificar su ritmo cuando cambien de idioma. Porque en español a todo esto, las sílabas, el ritmo se da en base a sílabas, ta, 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 es mucho más parejo, es como metralleta, muchos dicen que suena como metralleta el español, y es por eso, porque uno le da igual énfasis, generalmente igual énfasis a todas las sílabas. Bueno, en este video queremos mostrarle que escuchen y que sepan cuáles son los puntos que deben tener en cuenta para modificar su ritmo y para sonar un poco más natural al momento de hablar. Y como siempre, con todos los temas de pronunciación, existen dos factores que si ustedes pueden hablar mejor, también van a poder entender mejor. Pero también en este tema de ritmo son pautas generales. Estas no son reglas fijas. Existen ciertas condiciones que son importantes de conocer, pero no es que 100% se cumpla esto cada vez que uno habla. Entonces ahí uno va buscando el ritmo que a uno más le acomode, pero dentro de los parámetros de estas pautas generales. Y ahora me voy a explicar un poco mejor. Partamos con dos temas que son muy importantes. En inglés nosotros tenemos palabras de contenido y palabras de función. Estas son dos grandes categorías en las cuales podemos colocar las palabras. Esto es muy importante conocer cuál es cuál, porque la palabra de contenido lleva énfasis y la palabra de función no lleva énfasis. Entonces, en una oración cualquiera, nosotros vamos a saber qué palabra darle más énfasis y qué palabra quitarle más énfasis, dependiendo de en qué categoría cae. Las palabras de contenido son aquellas que llevan mayor información. Ya saben que llevan más énfasis también, pero llevan mayor información. Y estas palabras son los sustantivos, los verbos principales, los adjetivos y los adverbios. En una oración, cuando digamos una oración completa, vamos a intentar enfatizar estas palabras. Así pueden ir modificando un poco su ritmo. Y no toda la palabra, sino que la sílaba que lleva acento naturalmente en esa palabra, esa es la palabra donde vamos a colocarle más énfasis. Les voy a dar un ejemplo. Con la palabra banana tenemos 3 sílabas. Banana. Y la segunda lleva énfasis, lleva el acento de esa palabra. Banana. Yo, para enfatizar la sílaba, que ya está enfatizada, pero la sílaba tónica de esa palabra, para enfatizarla, yo tengo 3 opciones. Yo puedo subir el tono de esa sílaba, puedo alargar esa sílaba o la puedo decir más fuerte. Entonces yo puedo decir banana, banana o banana. Y también puedo hacer una combinación de esas cosas. Entonces yo puedo decirlo de manera más fuerte, con más volumen, y alargar esa sílaba a la vez.
Esas son las tres maneras que yo destaco, le pongo énfasis y llamo atención a una palabra de contenido. Y ahora la palabra de función es la palabra que lleva menos énfasis. Estas palabras cumplen una función gramatical dentro de una oración, porque sin ellas no tendría sentido hilar todas estas palabras de contenido. Pero tampoco son tan importantes, no llevan tanto contenido, no llevan tanta información en ellas, solamente nos ayudan a completar la frase. Estas palabras incluyen a los pronombres, todos los pronombres, no solamente I, you, he, she, it, por ejemplo, que son los pronombres personales, pero también los pronombres demostrativos, this, that, these, those, los indefinidos, some, any, many, one, all, por ejemplo, las conjunciones and, your, but, perdón, no your, or, but. También esto incluye a los verbos auxiliares. Entonces el verbo be, cuando es un auxiliar, tampoco lleva tanto énfasis. Incluye además los artículos a and the, etc. Nosotros vamos a tener una lista más completa en nuestro blog, así que aquí arriba voy a dejarles el link para que los puedan ir a revisar. Y también les vamos a dejar algunos ejemplos para que vean qué tipo de palabra es la que es de contenido y cuál es de función. Ahora, con respecto a la de función, para desenfatizar aún más una palabra de función, pueden acortarla en cuanto a su longitud, pueden acortarla en cuanto a eliminar ciertas letras o ciertos sonidos de esa palabra, pueden también bajarle el tono y el volumen, pueden finalmente modificar su vocal a un schwa. Este último no pasa para todos, y ninguna de las tres necesariamente pasa en el caso de todas. No es como las palabras de contenido, donde esas tres reglas sí se pueden aplicar a todas las palabras de contenido. Cuando hablamos de las palabras de función, ciertas palabras tienden a prestarse más para ciertos actos. Es decir, and, por ejemplo, es más probable que yo empiece a cortar la duración de esta palabra o empiece a eliminar ciertas letras de esa palabra. Pero una palabra como to, yo lo que voy a hacer por lo general es cambiar la o, esa to, a. Entonces voy a decir ta. Esa es, depende de cada palabra de función, cuál es la manera en que yo la puedo acortar aún más. Y ahora quería hablarles con respecto a algo, que es la regla de ritmo en inglés. Existe una regla de ritmo en inglés, pero no es 100% aplicable a todos los casos. Pero la regla del ritmo dice que en inglés el ritmo se hace en base a sílabas que llevan acento y sílabas que no llevan acento de manera alternada. Entonces, el ritmo del inglés dicen que es sí, no, sí, no, sí, no. El problema con eso, para que se cumpla 100%, es que no sucede así, porque no siempre tenemos palabras de la misma longitud. No todas las palabras tienen una sola sílaba y no siempre vamos a usar una palabra de contenido, después una palabra de función, después otra de contenido y después de función. No va a funcionar de esa manera. Pero en términos generales, sí podemos entenderlo de esa manera. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es un ejemplo con respecto a esta regla, donde sí se cumple y donde luego no se cumple y aparecen ciertas opciones que son importantes tener en cuenta. Si yo tengo la oración I saw a tree, ahí hay cuatro palabras. 2 son de contenido y 2 son de función. I saw a tree. Si yo digo esto de manera natural, diría I saw a tree. I saw a tree. Entonces yo ahí sí cumplo con la regla del ritmo. Yo tengo la primera sílaba que es un pronombre, así que no lleva énfasis, y una segunda que es de contenido que sí lleva énfasis, una tercera que es de función y no lleva énfasis, y la última que sí es una palabra de contenido con énfasis. Pero si yo introduzco una nueva palabra, si yo digo I saw a big tree, yo agregué una palabra de contenido entre una de función y contenido. Entonces ahora tengo 2 palabras de contenido juntas. ¿Y qué pasa con eso?
Ahora a mí se me presentaron tres opciones. Yo puedo enfatizar a las dos palabras de contenido por igual. Yo puedo enfatizar la primera o puedo enfatizar la segunda. Yo puedo decir, I saw a big tree. Puedo decir, I saw a big tree. O puedo decir, I saw a big tree. Entonces ahí yo le coloqué énfasis en las de distinta manera a esa misma oración. ¿Y cómo voy a saber yo, como orador, cuál de esas palabras debo enfatizar? Solamente depende de la intención del orador. Si yo quiero enfatizar que es grande el árbol, voy a decir big tree. Voy a enfatizar la palabra big. Si yo quiero enfatizar que fue un árbol y no otra cosa que era grande, yo voy a decir big tree. Voy a enfatizar árbol. Si a mí me da igual o me importa más transmitir que era un árbol grande, que esas dos cosas son igual de importantes para mí, entonces yo voy a decir big tree, big tree. Y como yo cambio de ritmo en ese caso, de este ritmo de sí, no, sí, no, sí, no, y aparece un sí, sí junto, lo que va a tender a pasar es que yo voy a decirlo con una pausa entre medio o una pausa antes de la primera palabra de contenido. Con eso, lo que yo le estoy diciendo a la persona que me está escuchando, aquí viene un cambio de ritmo. Pongan oído porque aquí voy a hacer un cambio. Entonces la otra persona va a decir, y es una cosa súper automática e instintivo, va a decir, esta persona quiere que yo ponga atención. Entonces yo voy a poner atención a lo que me está diciendo porque me va a cambiar el ritmo. Y eso es súper importante que tengan en cuenta porque si ustedes dijeran I saw a big tree, es monótono. En inglés suena monótono. Y en ese caso yo no, como la persona que escucha, yo no voy a saber qué es lo que quiere decir la persona. No sé cuál es su intención porque ni siquiera el verbo lleva algún tipo de énfasis, sino que todo es parejo. Y otra cosa con respecto a las palabras de función, si se dieron cuenta cuando yo dije a, en algún caso yo dije a también. A es la versión no enfatizada sin acento de la palabra a. A es cuando lleva acento. Entonces, si yo quisiera enfatizar una palabra de función, yo la digo con todas sus letras y con sus vocales correspondientes. Si yo quiero enfatizar a, lo digo a y lo puedo alargar. Si yo no quiero enfatizar a porque es una palabra así nomás, porque solamente es parte dentro de la oración, es otra palabra, yo digo a. Nada más que eso, y la otra persona va a entender que no hay que ponerle atención a esa palabra, no tiene tanta importancia. Y finalmente quería comentarles cómo pueden usar esta información de palabras de contenido, de palabras de función, la regla del ritmo, para que puedan escuchar una oración que estén leyendo, para que no se escuche como una frase dicha en español, sino como una frase dicha en inglés. Les voy a mostrar aquí abajo una oración simple, algo que hice yo, así como de ningún lugar en particular, pero que tiene palabras de función y palabras de contenido, no de la manera sino, sino que de una manera más natural. La oración que tenemos es Mark and Julie went to the market. Mark and Julie went to the market. Así se debería sonar en su cabeza. Pero es probable que suene Mark and Julie went to the market. Y eso es un poco raro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Tomen una oración como esta y primero identifiquen sus palabras de contenido. Subrayenla, hagan lo que quieran, cambien el color, con un plumón, lo que sea, para que ustedes sepan que esa es una palabra de contenido. Luego de eso, identifiquen cuáles palabras llevan más de 2 sílabas y cuál de esas sílabas lleva el acento, porque van a ponerle énfasis a ese acento cuando digan esa palabra. En la palabra Julie, en el nombre Julie, la primera sílaba lleva el acento. Julie, Julie. No se dice Julie y no se dice Julie. Se dice Julie, Julie. Entonces la segunda sílaba no tiene tanta importancia, no lleva tanto peso. Y ya teniendo las palabras de contenido, pasen a las palabras de función. En este caso tenemos and, to y the.
And, ya saben, lo hemos dicho un montón de veces, and generalmente se reduce a n, nada más, como la n, n. Entonces pueden marcarlo eliminando la a y la d. Entonces márquenlo, sáquenlo, pueden colocarle un plumón negro. Y la combinación to y the generalmente suena como to the, to the, to the. Entonces la T en el fondo se deshace de su vocal por completo y the es la palabra que lleva un poquito más de énfasis dentro de estas dos palabras de función cuando van juntos. Bueno, eso era importante que ustedes supieran para que puedan usar este método para practicar. Como les digo, ustedes pueden usar la forma que quieran. Vamos a dejarle un poco más de ejemplos en el blog, no se olviden de visitarlo para que ustedes puedan ir aplicando estas reglas a sus estudios también. Bueno, muchachos, sabemos que este video fue súper largo, pero sabemos que también que es un tema que nos han pedido muchísimo y ojalá aquí le aclaramos algunas de sus dudas. Si les gustó este video, por favor denos un like porque nos están ayudando un montón para difundirnos en YouTube. Y no se olviden de visitarnos en Facebook y Twitter porque ahí tenemos un montón de información más con respecto al inglés. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, déjenlo abajo que lo trataremos de responder lo antes posible y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Chau!